¿Por qué los adictos viven tan atormentados? La respuesta es muy simple, porque la adicción es una enfermedad mental que causa muchísimo sufrimiento a quien la padece. Si nosotros tomamos a un adicto típico, por ejemplo un alcohólico, nos percatamos de que su vida transcurre en medio de ciclos adictivos, lo que en el común se conoce como círculos viciosos. El hombre o la mujer se dirigen hacia el bar de su predilección o compran el licor y arman una reunión con sus amigos, van, consumen el licor mientras están bebiendo, están disfrutando al principio de la ingesta, pero ya después, cuando el cuerpo empieza a intoxicarse y la mente comienza a obnubilarse, el alcohólico entra en estados de profundo desorden mental. Muchos alcohólicos y muchas alcohólicas, al ser adictos, cuando consumen su tóxico, se desordenan interiormente y surge, por ejemplo, un estado de ira y de intenso dolor que proyectan hacia las personas que lo circundan. La rabia, la agresividad toma posesión de la mente, ya la conciencia moral queda prácticamente neutralizada y el estado de agresividad puede dar lugar a que surjan conflictos. La agresividad en los alcohólicos tiene que ver con las alteraciones que sufre el cerebro mientras el alcohólico está ingiriendo licor. La ingesta de licor tiene efectos directos en la corteza prefrontal del cerebro, que es una zona que regula la toma de decisiones, el autodominio. La corteza prefrontal también tiene una incidencia directa en la regulación emocional de la persona y en todo lo que conocemos como el sistema racional o sano juicio de la persona. Entonces, al ingerir licor, se desequilibra todo este sistema, se pierden los frenos inhibitorios y ahí es cuando toma predominio la agresividad de la persona. Si a esto le unimos los conflictos psicológicos preexistentes, por ejemplo, que el alcohólico tenga traumas, como por ejemplo podrían ser resentimientos, odios. Bien se sabe desde el siglo pasado que el alcohólico causa desinhibición en la persona que está ingiriendo licor. Y esa desinhibición lo que hace es precisamente desreprimir todas las inhibiciones que las personas desplegamos en la vida diaria, inhibiciones, por ejemplo, con respecto a los impulsos agresivos, y al fallar ese sistema de inhibiciones, al liberarse las inhibiciones, entonces lo que sucede es que el alcohólico le da rienda suelta a sus impulsos agresivos. Uno de los efectos del tóxico es que el alcohólico, al estar severamente envenenado por el alcohol, sufre de falta de empatía, es decir, no es capaz de ponerse en los zapatos de la otra persona, no es capaz de realizar una conexión emocional con la otra persona con la que está bebiendo o con las demás personas. Y si a ello le unimos la percepción distorsionada, es decir, que el alcohólico, por estar severamente intoxicado, percibe de manera distorsionada los mensajes de la realidad, puede caer en malas interpretaciones y ello simplemente da lugar a que se activen las defensas agresivas de su ser humano. En el fondo, el alcohólico malinterpreta cualquier insinuación como
una agresión o la percibe como una amenaza. La mente envenenada del alcohólico malinterpreta una situación que podría ser considerada como un mero comentario neutral, la malinterpreta y lo que hace es reaccionar de manera exagerada o violenta. El alcohol también tiene grandes efectos en la intensificación de la ira. De lo que estábamos hablando, por ejemplo, si hay un pequeño conflicto preexistente o un conflicto pequeño en tiempo presente, el alcohol tiene el efecto de sobredimensionar ese pequeño conflicto y volverlo prácticamente un macro conflicto, un conflicto muy grande. Y a todas estas circunstancias le unimos que el alcohólico lleve, por ejemplo, un dolor que no ha sido bien procesado, una carga emocional bien fuerte, unida a frustraciones y a decepciones del pasado, ello va a constituir la tormenta perfecta para que el alcohólico descargue su agresividad y la proyecte en la primera persona que tenga al frente. Lo mismo sucede con cualquier adicto. Un adicto a la marihuana, un adicto a la cocaína, al fentanilo, al 2CB, al juego, un adicto al sexo, a las compras compulsivas. Los adictos son personas que cualquiera sea el objeto de su deseo sufren muchísimo y al causar tal desequilibrio en las funciones normales del cerebro, el adicto lo que observa es que cae en grandes abismos, abismos de ansiedad, depresiones, irritabilidad, pérdida del control, el síndrome de abstinencia que hace sufrir tanto a las personas que sufren de la adicción. Todos estos son elementos que generan muchísimo sufrimiento. Ahora, hay una gran esperanza y está en que estos síntomas, si se atienden a tiempo, son manejables. El adicto se ve en la obligación de aprender a manejar todos y cada uno de los fenómenos mentales que pasan por su cabeza. Y la realidad es que si aprende a manejarlos, puede contar con una recuperación exitosa. Por ejemplo, bien es sabido que el adicto sufre grandes accesos de culpa, de vergüenza, debido a que al sentirse atrapado en el círculo vicioso y al reincidir en sus comportamientos adictivos, él percibe que la sociedad lo está rechazando y esto le hace hundirse en verdaderos océanos de culpa y de vergüenza. La adicción también lleva a que el enfermo adicto caiga en un entramado de manipulaciones y de mentiras que le llevan a justificar su necesidad compulsiva como adicto. Además, los adictos tienen una característica esencial y es que la enfermedad misma los lleva a perder su identidad, de tal modo que el adicto se percibe a sí mismo como un fracasado, como una persona que tiene la mente retorcida y que es incapaz de adaptarse a la sociedad mientras está consumiendo el objeto de su deseo. Todas estas situaciones conducen a que se generen rechazo social, rupturas de lazos familiares, grandes conflictos con la ley, con la justicia, con la policía. Entonces es un entramado de circunstancias bastante dolorosas que crean un clima de muchísimo sufrimiento en la vida de la persona que sufre los embates de la enfermedad de la adicción. Y muchas veces al adicto le sucede que resuelve una adicción y la reemplaza por otra. Un adicto, por ejemplo, a las drogas, resuelve su adicción a las drogas, no vuelve a consumir ninguna droga y sin embargo
se le activa la obsesión por jugar, o resuelve el juego y luego se le activa la adicción al sexo. Entonces pareciera un carrusel de adicciones, se pasa de una adicción a otra, siendo pues la misma enfermedad, lo que cambia es la obsesión, pero cambiar de una obsesión a otra no garantiza la eliminación del sufrimiento. Al contrario, pareciera que inclusive el sufrimiento se puede disparar, se puede llegar a potenciar muchísimo más. Por eso el mensaje esencial es que la recuperación es posible y no solamente posible, sino necesaria para un adicto. Y sobre todo debe atacar de manera integral todos los comportamientos que activen los síntomas de la enfermedad adictiva, la compulsión, la falta de identidad, la doble vida, la negación, la lujuria exacerbada. Todos estos síntomas es posible darles un tratamiento integral y eficaz. De todas maneras, la recuperación es el único camino posible para un adicto que puede convivir con su enfermedad de manera exitosa.